Segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, verso 3 al verso 7. Gloria al Señor. Aleluya. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3 al verso 7. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Padre que estás en los cielos, te doy gracias en este momento, Señor, por tu misericordia, por tu inmenso amor, por tu bondad, al concedernos la oportunidad en esta noche de estar en tu casa, de estar en tu presencia. Gracias por cada hermano, Señor, que ha podido venir en esta noche a este lugar, por los que siguen también la transmisión de este servicio. Te ruego que tú les bendigas de manera especial. Permite que tu palabra corra, tu palabra sea glorificada y nuestras vidas bendecidas para gloria de tu nombre. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, hermano, por favor, sin dejar de alabar y glorificar el nombre de Cristo. Vamos a titular la predicación de esta noche: La lucha del cristiano. La lucha del cristiano. Gloria al Señor. Todo seguidor de Jesucristo es un desertor del campamento de Satanás y del campamento de sus demonios. Amén. Usted y yo que seguimos al Señor y servimos al Señor, somos considerados desertores del campamento del diablo, del campamento de sus demonios, y por eso, debido a esa decisión que hemos tomado de seguir al Señor y de servir al Señor y de apartarnos de las filas del enemigo, Él va a perseguir. De todas maneras, Él no se va a quedar quieto. Él va a perseguir a todo aquel que se ha desertado de Él. Él va a perseguir a todo aquel que ha dejado de servirle, con el fin de hacerle volver atrás. O sea, Satanás no está contento de saber que usted y yo le servimos al Señor. Él no está contento de saber que usted y yo nos escapamos de sus filas. Él no está contento de saber que usted y yo ahora servimos a Cristo. Así que Él va a hacer todo lo que sea necesario con sus demonios para hacer que usted y yo volvamos atrás, para hacer que usted y yo dejemos de servir al Señor y volvamos nuevamente a esa vida pasada, a esa vida de pecado, a esa vida de miseria, a esa vida de ruina, a esa vida de desgracia que vivíamos cuando no conocíamos al Señor. Ese es su trabajo, y va a hacer todo lo posible para hacer que los desertores vuelvan otra vez a su campamento. Pero que el Señor lo reprenda, ¿verdad que sí, hermano? Por eso la lucha que el cristiano libra diariamente es fuerte. Por eso usted y yo peleamos continuamente. Libramos una batalla espiritual fuerte. Por eso el enemigo nos ataca sin compasión, sin piedad.
A los que están en su campamento, Él no se afana, están bajo su control. Pero a usted y a mí que nos escapamos de su campamento por la gracia de Dios, Él no se va a quedar tranquilo, no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a hacer todo lo que sea necesario, reitero, para que usted y yo retrocedamos, para que usted y yo volvamos atrás, para que usted y yo dejemos de servir al Señor. Y por eso nos toca luchar, por eso nos toca batallar. Alabado sea el Señor. Pero tenemos buena noticia: en esta batalla, en esta lucha no estamos solos. Así el diablo y sus demonios nos estén persiguiendo, no estamos solos en esta lucha. El Señor está con nosotros. Él está con nosotros y Él ha prometido, alabado sea el Señor, que estará con nosotros todos los días en esta lucha. Todos los días estará con nosotros en esta batalla. Vamos a pelear, sí. Vamos a batallar, sí. Vamos a librar batallas espirituales fuertes, sí, Señor, pero no vamos a estar solos. El Señor estará con nosotros para darnos la victoria. Entonces, estos versículos que hemos leído nos hablan de algunas cosas muy importantes, en especial de tres. Primero, nos hablan de nuestros enemigos. Este pasaje nos habla de los enemigos que tenemos, de los enemigos contra los cuales batallamos todos los días. El verso 4 nos habla de esos enemigos también. Verso 4 del capítulo 10. Dice: porque las armas de nuestras milicias, oiga esto, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nos habla de nuestros enemigos, esos enemigos contra los cuales tenemos que pelear todos los días. Y uno de esos enemigos es la carne. Ahí dice: las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, un enemigo con el cual peleamos fuerte, y la batalla es sin tregua, sin cuartel, es con nuestra propia naturaleza, es con nuestra propia carne. Bendito sea el Señor. Cuando la Biblia usa la expresión carne, está hablando de nuestra condición humana no redimida. Cuando habla de la carne, está hablando de aquella mezcla de pasiones pecaminosas que el pecado genera a través del cuerpo. Reitero, cuando se usa el término carne, no se está refiriendo a la carnecita que tenemos aquí. Se está refiriendo a la parte nuestra que no ha sido redimida. Está refiriéndose a esa mezcla de pasiones pecaminosas que el pecado genera en nosotros a través del cuerpo. Aunque usted y yo nos hemos convertido al Señor y somos nuevas criaturas en Cristo, esa naturaleza caída todavía está en nosotros. Esa naturaleza que la Biblia llama carne, esa no ha sido redimida y no será redimida. Y esa va a trabajar continuamente, y por eso la Biblia dice que en nosotros hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y es una batalla continua, hermanos. Es una mezcla, dice, de pasiones pecaminosas que el pecado genera a través del cuerpo. Entonces, nuestros sentidos sirven a esas pasiones pecaminosas que conocemos como carne, que operan en nosotros y trabajan para llevarnos a hacer lo que no agrada a Dios. Mire que en Romanos capítulo 6, verso 6 y verso 12 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, hablando de nuestra naturaleza, de nuestra carne, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, o sea, nuestra carne, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, o sea, en nuestra carne, de modo que le obedezcáis
en sus concupiscencias. Romanos capítulo 7, verso 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Entonces, por eso el apóstol dice, no reine pues en vuestro cuerpo otra vez el pecado. Alabado sea el Señor, porque Cristo ha hecho una labor extraordinaria en nosotros. El poder de Dios se ha manifestado en nuestra vida y hoy usted y yo tenemos el poder para vencer el pecado, para decir no al pecado. Hoy tenemos, con la ayuda del Señor, una voluntad fortalecida, renovada en Dios, para decirle al pecado no, para renunciar a la tentación y decir no, cosa que no podíamos hacer antes, porque nuestra voluntad estaba sometida al pecado. Éramos esclavos del pecado. El pecado gobernaba nuestra mente, gobernaba nuestras emociones, gobernaba nuestra voluntad. Éramos totalmente esclavos del pecado. Cuando Cristo llegó a nuestro corazón, dice la palabra que Él nos hizo libres. Y hoy tenemos, aunque tenemos esa naturaleza caída en nosotros, que todavía nos llama, que todavía nos atrae, que todavía nos invita a pecar. Por eso sentimos deseo de pecar. Por eso, aunque estamos en la iglesia, aunque hemos recibido a Cristo, aunque danzamos, aunque hablamos en lengua, aunque oramos, aunque ayunamos, aunque buscamos a Dios, siempre en nosotros está esa naturaleza que nos atrae, que nos invita a pecar, y a nuestra carne, esa naturaleza que hay en nosotros, esa naturaleza caída, le encanta el pecado, le gusta el pecado. Pero tenemos el poder de Dios para vencer esa naturaleza, someter esa naturaleza y no ceder a sus pretensiones. Pero es una batalla fuerte. Dijo un hermano, esa es la batalla de yo con yo. Estamos luchando con nosotros mismos. Estamos luchando con nuestra propia naturaleza, con una naturaleza que se rebela contra la voluntad de Dios, y que cuando el Espíritu de Dios o esa inclinación en nosotros a buscar a Dios está dispuesta, ella dice no. Y hay una oposición, alabado sea el Señor, y una batalla terrible dentro de nosotros. Que el Señor nos siga ayudando, ¿verdad que sí? Entonces ese es un enemigo. Ese enemigo camina con nosotros, duerme con nosotros, come con nosotros. Bueno, ese está ahí en todo tiempo. Otro enemigo que encontramos, con los que lucha el creyente, y Satanás se vale de esos enemigos para doblegar nuestra vida, está en el verso 5. Dice, derribando, y aquí aparece el enemigo, argumentos. Un enemigo es la carne, otro enemigo son los argumentos. Dice, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando hablamos de un argumento el diccionario lo describe como un razonamiento que se emplea para demostrar o probar aquello que se dice o se afirma. Entonces, aquí nos habla de un enemigo fuerte que ataca al creyente, que ataca a la sociedad, para que la sociedad o para que el creyente no sirva a Dios con libertad y no sirva a Dios con esa disposición, y que siempre que uno quiere agradar a Dios va a encontrar argumentos. Ese argumento nos habla de pensamientos, nos habla de ideas, nos habla de filosofías, nos habla de falsas religiones. Estas son fortalezas ideológicas en las que el hombre por lo general se refugia para oponerse a Dios y oponerse al Evangelio.
Y el mundo está lleno de argumentos. Argumentos que van siempre en contra de Dios, que quieren negar la existencia de Dios, que quieren negar la existencia de un cielo, que quieren negar la existencia de un infierno, que quieren negar todo lo que Dios dice en su palabra. Esos argumentos se levantan a través de las ideas, a través de las filosofías, a través de grandes pensadores, de gente que buscan de una y de otra manera de borrar a Dios de la mente del hombre, de sacar a Dios de todas las esferas, de sacar a Dios de los colegios, de sacar a Dios de las escuelas, de sacar a Dios de los hogares, de la familia, sacar a Dios de las instituciones. Esos argumentos operan y Satanás se vale de eso y se vale de las personas que emplean esos argumentos para desanimar a la gente, para decirle a la gente Dios no existe, para decirle a la gente Dios no es real. Dios no es real. Para decirle a un creyente usted está perdiendo el tiempo en la iglesia. ¿Quién dijo que después que uno se muera se va a ir para el cielo? Eso es mentira. ¿Quién dijo que después que uno se muera hay un infierno que le espera? No, el cielo y el infierno es aquí. Aquí estamos viviendo el cielo y aquí estamos viviendo el infierno. Cuando uno se muera se acaba todo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Usted ve, por ejemplo, la filosofía, muchas de ellas se enfocan siempre en negar la existencia de Dios, en decir no, Dios no existe. Dios no existe. Un gran filósofo hablaba de la muerte de Dios. Se murió Dios. Y otro hablaba del resurgimiento del superhombre. Otro decía, bueno, Dios no se ha muerto, pero está inactivo. Y esa filosofía pintaba a Dios o presentaba a Dios como un viejito, gordo, bien chiquitico ya, de largas barbas blancas, que estaba sentado en el rincón del universo. Y en el rincón del universo, ese Dios que pinta la filosofía muestra a un Dios aburrido, decepcionado con la humanidad y diciendo: el hombre se me salió de control, el mundo se me salió de control. Y muestra a un Dios que ya no tiene control sobre su creación, que ya no tiene control sobre lo que pasa en la naturaleza, a un Dios que ya no tiene control en lo que pasa en el mundo. O sea, un Dios ya arrinconado, allá viejito, ya cansado, el hombre lo tiene cansado, y entonces aparece el superhombre, que es el que le va a dar sentido a las cosas, porque a Dios el mundo se le salió de control. Y usted ve que esos argumentos, esas ideas filosóficas llegan al corazón de muchas personas entendidas, inteligentes, y terminan diciendo: claro, por eso el mundo está patas arriba, por eso todo esto está descontrolado, por eso se violan niños, por eso se matan niños, por eso la violencia aumenta, la maldad aumenta, porque esto está fuera de control. Dios no es capaz de controlar esto ya no tiene solución. Tiene que el hombre resurgir, salir con sus ideas y tratar de arreglar las cosas. Entonces uno dijo: vamos a educar más a la gente, porque educando más a la gente entonces se merma el mal, se acaba la maldad, se resta la desgracia, porque al hombre lo que le hace falta es educación. Y se inventan los sociólogos y toda la gente que tienen que ver con el comportamiento humano una cantidad de cosas, porque dicen: no, el Dios ya está fuera de control. Ese es el Dios que pinta esa filosofía y esos argumentos, y son enemigos terribles.
enemigos terribles. Y usted encuentra en las iglesias una cantidad de gente confundidas. Una cantidad de gente dentro de la iglesia que ya no creen ni en la luz eléctrica. Ya no creen en nada. No creen en nadie. Ya, o sea, Dios mío, sí, de verdad. Y todas esas cosas trabajan. Y por eso esto, y por eso aquello, y por eso lo uno. Y la gente dice, verdad, ya no, eso no hay que creer ya en nada. O sea, ya definitivamente, ¿a qué voy? Y usted encuentra gente así. Gente que estuvo años en la iglesia, pero ya no creen en nada, ya no creen en nadie. Satanás trabajó a través de esos argumentos, de esas ideas, para confundirlos, para desubicarlos. Pero ese no es el Dios que nos muestra la Biblia. El Dios nuestro no es un viejito gordo, chiquitico, de barba blanca, sentado en el rincón del universo, aburrido porque el mundo se le salió de control. Ese no es el Dios nuestro. El Dios nuestro es inmutable. Él no se envejece. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Nosotros los seres humanos sufrimos cambios, pero Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y el mundo no se le ha salido de control a Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Y por eso la palabra de Dios nos enseña cómo va a terminar todo en su momento. Porque Dios da larga las cosas, pero Él tiene el control. Él tiene el control de la naturaleza. Él tiene el control de todo. A su nombre sea la gloria. Por eso nosotros lo adoramos. Por eso nosotros le exaltamos. Entonces hay que tener cuidado con los argumentos. Amén. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Un tercer enemigo que se menciona aquí es la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ha pegadito ahí a esos argumentos. Y la Biblia dice que el hombre, procurando ser sabio, se hizo necio. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Pero nos habla este pasaje de nuestros enemigos, la carne, los argumentos, los que menciona aquí el texto, y la altivez. Pero también el texto nos habla en segundo lugar de nuestras armas. Porque es cierto, estamos rodeados de enemigos, pero Dios no nos ha dejado desprovistos. Usted y yo somos soldados del Señor. Y el Señor sabe que usted y yo libramos una batalla recia, una batalla sin tregua. Aquí no hay proceso de paz, aquí no hay tregua. Bueno, que ya va a llegar diciembre, el diablo no se va a acercar y le va a decir al creyente, bueno, vamos a hacer una tregua. Vamos a hacer una tregua. No, la guerra no se va a acabar, pero hagamos unas paces por este mesecito, ya lo que falta de noviembre y de diciembre. Entonces, ni yo lo voy a atacar en este mes, ni usted me va a atacar. Usted no va a decir que el Señor reprenda al diablo, que el Señor reprenda a los demonios, nada de eso. Y yo tampoco, yo no lo voy a tentar, yo no lo voy a molestar, yo nada de esas tentaciones que lo pongo a dar vuelta a veces, nada de eso. Vamos a hacer una tregua por mes y medio. No, eso aquí no funciona. Aquí no funciona. Esta es una guerra sin tregua. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces mire que esos son nuestros enemigos, pero aquí nos muestra también nuestras armas. Aleluya. Miren lo que dice el mismo verso 4. Dice, porque las armas. Ya usted y yo estamos armados. En esta guerra estamos armados. Y estamos armados hasta los dientes. ¿Cuántos estamos armados de parte de Dios para pelear esta guerra? Usted y yo no estamos solos, hermanos.
Tenemos un armamento de Dios, un armamento celestial para pelear esta guerra. Usted aquí no se puede dejar derrotar, ni puede quedarse con las manos cruzadas, porque Dios lo ha equipado para pelear esta guerra, para pelear esta batalla. Amén. Aquí no salimos así corriendo y bueno, ¿y con qué voy a pelear? Y me están atacando. No. Hoy hablábamos en el ayuno y le decía a los hermanos que hubo un tiempo en el Catatumbo, una situación bien incómoda y una cantidad de soldados heridos y bueno, esto y aquello. Y cuando hubo esa explosión, nosotros íbamos en un carro, el temor y donde estaban unos soldados, sale uno de ellos corriendo, o sea, en el momento de la explosión, sale uno de ellos corriendo. Y ese afán, todo mundo asustado nosotros en el carro, asustados los soldados, y cuando en eso sale uno de ellos, uno alto, y agarra al muchacho que estaba con el suétercito ese verde de abajo y lo agarra y lo sacude. ¿Y usted para dónde va? A combatir, decía él, a combatir, voy a combatir. Y él lo sacudía. ¿Qué es lo que le pasa? Voy a combatir. Y lo sacudía hasta que lo sacudió bien duro. Dijo una hermana hoy, lo que faltó es que le diera un tiestazo, porque sí, ella sabe de eso, y eso es cuando ya la persona no reacciona, entonces tenga ahí. Como que, ahora sí, ¿cómo es? Él lo sacudió varias veces. Y ya él como que reaccionó y voy a combatir, le dijo. ¿Y con qué va a combatir? ¿Dónde está su arma? ¿Dónde está su chaleco? ¿Dónde está su casco? Entonces iba a combatir, pero no tenía con qué. Nosotros esta batalla espiritual, a veces los bombazos son tan fuertes que quedamos como desubicados. Y alguien tiene que agarrarnos, pero ¿qué le pasa? Despierte. Y a veces no, ni así, entonces tiene que sacar a alguien y tenga un canasto. Ahora sí, ¿cómo es? Mire, aquí dice que las armas de nuestras milicias. Esta es una milicia, hermano. La iglesia es el ejército de Cristo. Usted y yo somos soldados del Señor. Las armas de nuestras milicias no son carnales, dice. Qué bueno, usted y yo estamos equipados. Dice que las armas de nuestras milicias no son carnales. Cuando dice que no son carnales, quiere decir que esa capacidad que hemos recibido de Dios para esta guerra no son producto del ingenio humano. Esto no viene de hombre. Esa capacidad que usted ha recibido para decirle no al pecado, eso no viene del pastor, eso no viene de los líderes de la iglesia. Esa capacidad que usted ha recibido para pelear las batallas de Dios y para cuando usted se ve acorralado. Hay creyentes que cuando Satanás los acorrala, ellos se atormentan y se asustan. Otros no, otros dicen, diablo, quiere guerra. Entonces se van allá a un rincón y se tiran de cabeza y no les importa las horas y a veces hasta los días que tengan que pasar ahí hasta no ver la victoria de parte de Dios para su vida. Es gente que ha aprendido a pelear en Dios, ha aprendido a no dejarse robar lo que Dios le ha dado. Cuando ve que le quieren quitar lo que Dios le ha dado, allá se va y le dice, Señor, aquí estoy. Comienza a utilizar las armas que Dios le ha dado para pelear esta batalla espiritual. Hermano, Dios ha equipado su vida para esta batalla. O sea, las armas que tenemos no es el resultado del ingenio humano. Mire, los enemigos que usted y yo tenemos no son de carne y sangre. Mi enemigo no es el hermano, mi enemigo no es la hermana, mi enemigo no es el vecino, así sea el vecino que me haga la guerra. Mi enemigo no es la persona que me está haciendo la guerra. Detrás de esa persona
está mi enemigo moviendo sus cuerdas, haciendo todo lo que tiene que hacer, alabado sea el Señor, para destruir mi vida. Entonces, los enemigos del creyente son espirituales y no pueden ser vencidos con las armas del mundo. ¿Cuáles armas? Como el ingenio, el talento, las riquezas, la capacidad de organización, la elocuencia, el carisma. Esas son cosas muy buenas que necesitamos y que se usan aquí para todas las cosas, y que usted la puede usar de manera estratégica para lograr esto, para lograr aquello. Pero cuando es en el campo espiritual, esas cosas no sirven de nada, hermano. En el campo espiritual, usted y yo no podemos sacar el título académico que tenemos y decirle: diablo, aquí no, eso no sirve de nada para aquí. O sea, eso tiene su lugar y es muy importante. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, pero no sirven para pelear. Bendito sea Dios, esta batalla espiritual. Usted y yo tenemos enemigos espirituales. Y ellos no pueden ser vencidos con las armas de este mundo. Estas armas que hemos mencionado son insuficientes para derribar las fortalezas de Satanás. Eso a Satanás no le hace ni cosquilla, hermano. No le hace ni cosquilla. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 6:12 dice que la lucha que usted y yo tenemos, dice, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores. Oiga, mire que Satanás tiene un ejército organizado. Cada uno de esos que menciona ahí está mencionando, y me está mencionando rangos. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, 1, principados, 2, gobernadores de las tinieblas, 3, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, 4, y comienza a mencionar una cantidad. Yo escuchaba, yo creo que muchos de nosotros escuchamos unas predicaciones de este gran evangelista Jorge Rasky en su tiempo, unas cantidad de actividades que hizo en Venezuela, y una vez, hermano, una cosa tremenda, ministrando, peleando con brujos, con una batalla terrible. Y entonces estaba orando por un endemoniado, y después de insultarlo y maldecirlo, y el demonio le decía: te voy a destruir, Rasky le decía: te voy a destruir. Y él le decía: mientras Cristo esté en mí, no me vas a destruir, diablito. Y lo reprendió y le dijo: sal de él. Y me llama la atención, ahí dice, ese cassette o esa predicación titulaba Liberación Mental. Perdón, el verdadero exorcista. Y luego cuando el demonio está saliendo de esta persona que era aparentemente un brujo o una bruja, le dice: me voy, pero nos vemos en Colombia, le dijo. Yo soy el gobernador de Colombia. O sea, mire que se fue el gobernador, ese principado satánico, se fue de Colombia a Venezuela a apoyar a sus otros compañeros en esa batalla espiritual. Pero fue vencido el de allá, fue vencido el de acá, y dijo: me voy. Y entonces él decía: ¿sabe por qué dice que nos vemos en Colombia? Porque tenía que venir a una plaza de toros en Bogotá a una campaña. Dijo: allá nos vemos, diablito, le dijo. Podemos darnos ese lujo de decirle a un demonio: allá nos vemos, diablito. Claro que sí. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces tenemos una batalla real, hermano. Hay hermanos
que uno los ve que toman la vida cristiana como muy deportiva, como muy folclórica, como, o sea, esto como si esto fuera un juego. Esto no es un juego. Y esos son argumentos que Satanás a veces quiere hacernos creer, que podemos jugar con la vida cristiana, jugar con Dios, jugar con las cosas de Dios. No, hermanos. Una vez nos invitaron a orar por una joven. Yo nunca había visto una cosa de esa, hermano, endemoniada, y era a suicidarse. Y entonces llegamos a la casa a orar, y era terrible, hermano, ver cómo ella misma se colocaba las manos en el cuello para asfixiarse, matarse. Ya en ese hogar había muerto una joven, personas que estaban en la iglesia, pero jugaban y jugaban con las cosas de la iglesia. Había una campaña, se reconciliaban, luego se descarriaban, luego volvían y se reconciliaban, y así se la pasaban. Bueno, ya se había muerto una de ellas, y estábamos ahí orando, hermanos, y cuando ya ese espíritu va a salir de la muchacha, dice: la voy a matar como maté a fulana de tal. Y no me voy a ir porque ellas me abrieron espacio, decía. Yo no las estaba buscando, ellas me abrieron espacio. Eran muchachas de iglesia. Terrible. Y bueno, Dios se glorificó, tuvo misericordia y fue libre esta muchacha. Y me acuerdo que el pastor al que estaba acompañando le dijo: hija, ya tu hermana se fue, el diablo se la llevó, le dijo así. Si tú te descuidas, es un demonio que se metió ya aquí en esta casa, le dijo a la familia. Ustedes le abrieron la puerta al diablo y se les metió a la casa y los va a matar. Si ustedes no buscan a Dios, los va a destruir, los va a acabar. Y ustedes lo escucharon, dijo. Ya maté a fulana, dijo. Y ahora se le había metido a la otra muchacha de la casa. Entonces hay gente que toma las cosas de Dios como si esto fuera un juego. Personas que toman Santa Cena y están fornicando, están adulterando, están haciendo, o sea, eso es como nada, eso nada. A mí me decía un joven músico en una ocasión en Cúcuta, me decía: oye, pero ustedes son como muy estrictos para ponerlo a uno a participar. Le digo: yo vengo de Bogotá, de una iglesia que nosotros los viernes nos pegábamos unas borracheras de esas bien buenas, decía. O sea, los músicos, una mega iglesia. Dijo: y me acuerdo que un domingo, un sábado, lo hacíamos los viernes, pero ese viernes no pudimos y lo hicimos el sábado. Y claro, llegamos en la madrugada, les tocó pasar derecho para la iglesia. Y el culto en la mañana, y el guitarrista ya ahí se caía, y la gente ¡ay!, contenta porque pensaban que era el Espíritu de Dios que estaba tomando al guitarrista y el de la batería y todo. Dijo: no, pastor, estábamos pasando la borrachera. Dijo: el baterista se cayó como 2 veces allá en el cuartico de la batería. Es un escándalo con todo ese poco de potes. Pero la gente brincaba porque dijo: uy, el Espíritu de Dios. ¿Hasta dónde va uno, hermano? Que Dios nos ayude. Alabanzas al Cordero de Dios. Entonces dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, son poderosas en Dios. Aleluya. Oye, dice que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Estamos peleando con un enemigo que tiene fortalezas, que puede colocar fortalezas en una iglesia, que puede colocar fortalezas en un hogar, que puede colocar fortalezas en una familia para arruinarla, para tirarla al piso, que puede colocar fortalezas en la vida de un creyente. Pero las armas que Dios nos ha dado no son de juguete. Dice que son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza de Satanás y de los demonios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Dele un aplauso a ese Dios que le ha dado armas poderosas. Alabanzas. Mire, esta metáfora la habrían entendido muy bien
los oyentes, los destinatarios de esta carta, porque en las ciudades antiguas había un contrafuerte o una fortaleza. Por lo general en las ciudades antiguas, además de estar amurallada, tenían dentro de la ciudad como un búnker, por decirlo así. Cuando el asunto se complicaba en la guerra, entonces lo que era el rey, su familia y los mejores soldados se iban al búnker o a la fortaleza. Y muchas conquistaron ciudades y muchas ciudades fueron libres porque muchos se guardaron en la fortaleza y desde la fortaleza libraron las ciudades. Esas fortalezas eran inexpugnables, eran un búnker, eso era como un carro de esos de guerra, esos blindados, eso era una cosa tremenda. Entonces muchos, cuando iban a entrar a conquistar esas ciudades, trabajaban de tal manera para asegurar la fortaleza. Dijo, si aseguramos la fortaleza, se acaba la ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice que Dios nos ha dado armas para destrucción de fortalezas. El diablo tiene sus trincheras. Cuando usted lo acorrala y la iglesia lo acorrala y el pueblo de Dios lo acorrala, entonces corre y se mete en su fortaleza. Y aquí me quedo. Se va a meter ahí. Entonces el creyente dice, Dios me ha dado armas poderosas para destruir la fortaleza. Y no importa cuán fuerte sea el lugar, la fortaleza donde el diablo esté metido para destruir su vida, las armas que Dios nos ha dado son armas poderosas. La oración es un arma poderosa para destrucción de fortaleza. El ayuno es un arma poderosa para destrucción de fortaleza. El estudio de la palabra es un arma poderosa para destrucción de fortaleza. El evangelismo es un arma poderosa para destrucción de fortaleza. La vigilia es un arma poderosa para destrucción de fortaleza. El buen testimonio es un arma terrible para destrucción de fortaleza. Dios nos ha dado armas para destruir toda fortaleza satánica. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? A su nombre sea la gloria para siempre. Bendito sea el Señor. Vive Cristo para siempre. Hermano, esas fortalezas del diablo controlan toda fuerza del infierno, todo argumento, tantas cosas, cucarachas y cosas que el diablo logra meterle a la gente, pero ahí donde se necesitan hombres y mujeres de Dios con esas armas. Cuando una persona, hermano, yo me acuerdo en una ocasión, ya estoy terminando, había un señor, un familiar de una hermana. Bueno, eso tenía una cantidad de cosas. Eso a mí no, yo me siento aquí con mi mente, yo controlo, yo entro a los cultos y controlo al predicador, emboto al predicador, entorpezco al predicador, enredo al predicador y lo trabajo desde aquí, desde mi puesto, y sé cómo lo hago, decía él. Dijo, pero una vez llegué a un culto, llegué a una iglesia y fui a esa iglesia y dije, este ranchito aquí se va a acabar y voy a acabar esta gente. Dijo, pero pasó un señor a predicar con una pinta de campesinito. Yo dije, este lo acabo de una vez. Cuando comienza ese hombre a hablar, yo siento que por dentro me estoy desmoronando, me estoy destruyendo. Todo lo que tenía en la cabeza terminé fue confundido, yo enredado que no sabía ni qué hacer. Y él comienza a predicar y dijo, y el diablo te mandó para confundir este culto, pero el espíritu, no, y eso fue terrible. Dijo, ese día pasé al altar y recibí a Jesucristo como mi Señor y recibí a Jesucristo como mi Salvador. Dios destruyó esas fortalezas ese día. Hoy estábamos en un culto una vez, ya termino aquí. Estábamos en un culto tremendo, hermano.
Y el predicador daba el mensaje y daba el mensaje. Yo estaba sentado en el puesto adelante y eso siente uno que como que se le metió algo por dentro y lo está como desbaratando a uno por dentro. Una palabra que yo decía, Padre Celestial, y ahí sentado yo decía, más Señor, más, porque era algo que aunque uno sabía que estaba como desbaratándolo por dentro, pero estaba haciendo algo extraordinario. Cuando se levanta una persona gritando y le gritaba al pastor y con palabras maldicientes y le decía, cállese que esa palabra me quema, cállese que esa palabra me atormenta, cállese que esa palabra me quema, y cae esa persona al altar endemoniada, hermano. Ahí estaba el poder de la palabra, el poder de Dios, el poder de esas armas que Dios nos ha dado, destruyendo toda fortaleza de las tinieblas. Dios le ha dado armas para destruir toda fortaleza de brujos, toda fortaleza de satanistas, toda fortaleza del diablo. Usted y yo no tenemos por qué tenerle miedo al diablo, a demonios, a brujos, a satanistas. Dios nos ha dado el poder y armas poderosas para destruir toda fortaleza satánica. Al nombre de Cristo sea la gloria. Entonces el texto, el pasaje nos habla de nuestros enemigos, de nuestras armas, pero nos habla de nuestra victoria. Porque aquí no hay, ¿será que gano? No. Aquí la victoria es segura. La victoria es segura. Mire, y ahí terminamos, verso 4. Mire las expresiones que se utilizan. Verso 4 y verso 5. Esto subráyelo. Mire lo que dice el verso 5, derribando. Las armas que Dios le ha dado es para derribar. O sea, nada se le queda de pie a esas armas que Dios le ha dado. A esas armas que Dios le ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. A ver, contra el conocimiento de Dios, bendito sea el nombre del Señor, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, miren que en el verso 4 encontramos la palabra destrucción. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Las armas que Dios le ha dado a usted es para destruir toda fortaleza del diablo. En el verso 5 dice que esas armas son para derribar. Subraye destruir y subraye derribar. Y en el verso 5, la parte final dice, contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo. Aleluya. O sea, esas armas que Dios nos ha dado destruyen las fortalezas del diablo, derriban las fortalezas del diablo, y después que las fortalezas eran derribadas, entonces el ejército vencedor agarraba a todos los que estaban adentro y se los llevaba cautivo. O sea, toma el control de las cosas. Por eso la victoria es segura. No hay fortaleza satánica que a usted lo pueda detener si usted utiliza las armas que Dios le ha dado. Y ahí dice, llevando cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, Dios nos ha dado el poder para someter y para controlar aún hasta nuestros pensamientos. O sea, yo puedo un mal pensamiento encadenarlo o esposarlo y decirle, vamos que me lo llevo. No, él me lleva a mí, yo me lo llevo. Pero a veces pasa al contrario. El pensamiento nos pone la cadena a nosotros y nos lleva a rastra. Por eso dice Filipenses 4, verso 8 y verso 9, por lo demás, hermanos, mire que Dios nos ha dado tanto poder
para vencer las fortalezas del diablo, que ahora podemos controlar nuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. O sea, Dios nos ha capacitado de tal manera que tenemos el poder de Dios para derribar las fortalezas del diablo y para someter todo pensamiento. O sea, con la ayuda del Señor y con las armas de Dios, no son mis pensamientos los que me deben controlar, yo los debo controlar a ellos. La batalla se gana o se pierde aquí, hermanos. Si dejamos que nuestros pensamientos nos controlen, apaguemos y vámonos. Pero Dios nos ha dado el poder. Usted y yo no nos podemos dejar dominar por nuestros malos pensamientos. Alguien dijo que uno no puede evitar que los pájaros vuelen por encima de uno, pero uno sí puede evitar que hagan un nido en la cabeza de uno. Yo no le puedo poner un letrerito aquí y decir, ojo pájaro, prohibido volear por este espacio. Este espacio está vetado. Ellos pueden volar y hasta, que ya sabe. Pero que vengan y le hagan un nido a uno ahí. Venga un pajarito, una golondrinita y arranque pasos y venga y la ponga ahí. Y al otro día otra. Hasta que haga su nido y ponga ahí sus huevitos y tenga sus polluelitos. Eso ya es grave. Eso sí lo podemos evitar. Usted y yo no podemos evitar que un mal pensamiento llegue, pero sí podemos evitar que se anide en nuestra mente, porque Dios nos ha dado el poder. Vamos a estar de pie, por favor. Las armas que Dios le ha dado a usted, hermano y hermana, son poderosas en Dios para destruir, para derribar toda fortaleza del diablo, para vivir una vida victoriosa, para vivir una vida cristiana triunfante. Padre que estás en los cielos, te alabo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Oh, mi alma alaba tu nombre. Usted y yo debemos vivir una vida de victoria, porque Dios nos ha equipado de los pies a la cabeza con armas poderosas en Dios, armas espirituales, para destruir toda fortaleza del enemigo, todo poder de las tinieblas. Cuando esas armas poderosas en Dios son utilizadas por hombres y mujeres que honran y sirven al Señor, no va a haber fortaleza que vaya a resistir. La victoria es suya, la victoria es mía.